Ahora mismo, mientras escuchas esto, tu mente está procesando información de una manera que el 99% de las personas literalmente no puede entender. Carl Jung pasó décadas estudiando mentes como la tuya, y al final de este video descubrirás si formas parte de ese raro 1% que piensa en patrones que la mayoría ni siquiera puede percibir. Pero esto es lo que Jung descubrió y que te sacudirá hasta el núcleo. Estas mentes raras no solo piensan de forma diferente, operan en lo que yo llamo frecuencias psicológicas que existen más allá de la conciencia ordinaria. Y si siempre te has sentido como un forastero mirando desde fuera, como si hablaras un idioma extranjero incluso en tu lengua nativa, hay una razón científica para ello. Jung documentó 8 patrones inconfundibles en estas mentes extraordinarias. El octavo signo reformulará por completo todo lo que creías saber sobre tu propia arquitectura mental. Quédate conmigo porque lo que estoy a punto de revelar no es solo psicología. Es el mapa para entender por qué tu mente siempre ha sentido que pertenece a una especie diferente. Carl Jung dijo: el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Pero ¿qué pasa cuando tu personalidad opera a través de múltiples dimensiones mientras otros existen solo en una? Si tienes esta mente rara, no solo oyes palabras, procesas simultáneamente frecuencias emocionales, contextos históricos, implicaciones futuras y motivaciones inconscientes. Mientras alguien te dice que está bien, tú estás recibiendo flujos de datos que la mayoría ni siquiera puede detectar. A esto lo llamo procesamiento multidimensional, y proviene del concepto de Jung de la función trascendente, la capacidad de tu mente para tender puentes entre el contenido consciente e inconsciente en tiempo real. No solo escuchas lo que alguien dice, lee la sinfonía de toda su psique, pero aquí es donde se vuelve profundo. Y esto explica por qué las conversaciones te agotan. Jung descubrió que estas mentes acceden de forma natural a lo que llamó el inconsciente colectivo, esa capa más profunda de la experiencia humana compartida a la que la mayoría nunca llega. Estás procesando no solo información individual, sino patrones arquetípicos que se conectan con temas humanos universales. Piensa en esto. Cuando ves una película, predices los giros de la trama no por pistas obvias, sino porque percibes la estructura mítica subyacente. Terminas las frases de la gente no por una habilidad psíquica, sino porque puedes sentir la atracción gravitatoria de sus pensamientos. Comenta abajo si alguna vez has sabido el final de la historia de alguien antes de que terminara de contártela. Yo leo entre dimensiones. Este procesamiento dimensional crea tu primer gran problema. Mientras otros se enfocan en la comunicación de superficie, tú estás traduciendo entre múltiples capas de la realidad simultáneamente. Pero Jung descubrió algo aún más aislante sobre mentes como la tuya. Carl Jung escribió: el sueño es la pequeña puerta escondida en el santuario más profundo e íntimo del alma. Pero ¿qué ocurre cuando dominas de forma natural el lenguaje simbólico del que están hechos los sueños, incluso mientras estás despierto? A esto lo llamo conciencia simbólica, y es el segundo signo inconfundible de tu mente rara. No solo entiendes metáforas y conceptos abstractos, piensas en ellos. Tu mente traduce de manera natural experiencias concretas en significados simbólicos, viendo los patrones arquetípicos bajo los eventos de superficie. Jung pasó años estudiando lo que llamó imaginación activa, la capacidad de relacionarse con símbolos e imágenes como realidades psicológicas vivas. Si tienes este tipo de conciencia, estás haciendo esto constantemente sin siquiera darte cuenta. Una simple conversación sobre el trabajo de alguien se convierte en tu mente en una exploración de su relación con la autoridad, la creatividad y el poder personal. Pero esto es lo que lo hace verdaderamente extraordinario. Jung descubrió que la conciencia simbólica te permite acceder a lo que llamó elementos prospectivos, la capacidad natural de tu psique para anticipar desarrollos psicológicos futuros. No solo estás procesando lo que es, estás percibiendo lo que quiere emerger. Por eso puede que te sientas atraído por narrativas complejas y con capas que otros consideran confusas, por arte y música que parecen hablar directamente a tu alma, por preguntas filosóficas que otros descartan como poco prácticas, por tradiciones de sabiduría antiguas y temas mitológicos. El problema:
Cuando intentas compartir estas percepciones simbólicas, otros a menudo responden con miradas vacías. Es como si hablaras con fluidez el idioma de los sueños a personas que solo entienden la conciencia literal de la vigilia. Comenta si alguna vez intentaste explicar un presentimiento sobre algo y te dijeron que estabas siendo demasiado abstracto. Yo hablo en símbolos, no solo en palabras. Jung entendía que esta fluidez simbólica no es un problema de comunicación. Es evidencia de que tu mente tiene acceso a capas más profundas de significado, pero esto crea un aislamiento aún más desafiante. Aquí es donde la mayoría se incomoda. Jung descubrió algo profundo sobre las mentes raras. Están inexplicablemente fascinadas por lo que él llamó la sombra, los aspectos ocultos, negados y reprimidos de la naturaleza humana. Si tienes este tipo de conciencia, no solo reconoces que la gente tiene lados oscuros, sientes verdadera curiosidad por los mecanismos psicológicos que los crean. Mientras otros se conforman con etiquetar conductas como simplemente buenas o malas, tu mente busca entender los patrones más profundos. A esto lo llamo conciencia de integración de la sombra y surge del insight revolucionario de Jung. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Tu mente gravita de forma natural hacia este proceso de iluminar lo inconsciente. Pero esto es lo que resulta verdaderamente inquietante para los demás, y Jung lo documentó extensamente en su trabajo con pacientes. No sientes una curiosidad morbosa por la oscuridad. La reconoces como datos esenciales para entender la psique humana completa. Entiendes que, para conocerte de verdad a ti mismo y a otros, debes reconocer todo el espectro del potencial humano. Por eso puede que te atraigan personajes complejos y moralmente ambiguos en las historias. El true crime no por el morbo, sino por la comprensión psicológica. Explorar temas tabú que otros evitan. Comprender, en lugar de condenar sin más, conductas dañinas. Jung llamó a esto totalidad psicológica, la integración de los aspectos de luz y sombra de la personalidad. Mientras la mayoría opera desde la escisión psicológica, bien versus mal, correcto versus incorrecto, tu mente ha superado estas categorías simplistas. El desafío, esta fascinación por la sombra incomoda profundamente a otros. Ellos siguen operando desde lo que Jung llamó identificación con la persona, completamente identificados con su máscara socialmente aceptable, mientras proyectan su sombra en los demás. Comenta si alguna vez te han llamado oscuro para hacer preguntas que otros no se atreven a hacer. No soy oscuro, estoy completo. Pero Jung descubrió que esta integración de la sombra conduce al aspecto más aislante de tu conciencia rara. Carl Jung identificó lo que llamó la función trascendente, el impulso natural de la psique hacia la totalidad y el significado. Pero ¿qué ocurre cuando tu conciencia opera de forma natural desde esta perspectiva trascendente, mientras estás rodeado de personas centradas en la supervivencia superficial? A esto lo llamo nostalgia existencial, y es el cuarto signo inconfundible de tu mente rara. Sientes como si tuvieras nostalgia de un lugar que no existe en la realidad ordinaria. Un reino donde la profundidad, el sentido y la conexión auténtica son la norma y no la excepción. Jung escribió extensamente sobre este fenómeno en su concepto de individuación, el proceso psicológico de integrar las partes conscientes e inconscientes de la mente. Si tienes esta conciencia rara, te orientas naturalmente hacia las grandes preguntas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Cómo reconciliamos la belleza y el sufrimiento? Pero aquí está el desafío profundo que Jung documentó. Mientras otros se conforman con lo que llamó adaptación colectiva, encajar en roles y expectativas sociales, tu psique exige autorrealización auténtica. No te satisfacen respuestas superficiales porque tu mente requiere comprensión genuina. Esta orientación existencial crea una forma única de soledad que Jung llamó aislamiento psicológico. Puedes estar rodeado de gente y aún así sentirte como el único miembro de tu especie en el planeta. No es soledad social,
es la soledad de existir en una dimensión distinta de la conciencia. Jung descubrió que las personas con esta orientación a menudo sienten que viven en el exilio de su verdadero hogar, buscando sentido en experiencias que otros dan por sentadas, cuestionando supuestos que los demás aceptan sin pensar, sintiéndose más comprendidas por los libros, el arte y la música que por las personas. Esta nostalgia existencial no es depresión, es evidencia de que tu conciencia ha superado los límites convencionales. Jung llamó a estos individuos creativos culturales, personas cuyo desarrollo psicológico anticipa la siguiente etapa de la evolución humana. El aislamiento se intensifica porque, cuando intentas compartir estas percepciones existenciales, otros a menudo responden con incomodidad o intentos de redirigir a asuntos más prácticos. Pero Jung entendió algo crucial sobre esta añoranza. Carl Jung revolucionó la psicología con su idea de que los síntomas y las conductas son expresiones significativas de conflictos psicológicos más profundos. Pero ¿qué pasa cuando tu mente excava de forma natural las capas psicológicas bajo la conducta de superficie? A esto lo llamo arqueología psicológica y es el quinto signo de tu conciencia rara. No solo notas cuando alguien es inauténtico, puedes ver los mecanismos de defensa específicos que está usando, las heridas de la infancia que impulsan su conducta y el yo auténtico que lucha por emerger bajo sus adaptaciones protectoras. El concepto de Jung de psicología analítica se construyó sobre este principio, que los síntomas y las conductas son expresiones significativas de conflictos psicológicos más profundos. Si tienes este tipo de mente, haces este análisis automáticamente, leyendo constantemente las capas subterráneas de la interacción humana. Pero esto es lo que lo hace extraordinario y agotador. Mientras otros aceptan las interacciones sociales al pie de la letra, tu mente procesa múltiples corrientes de datos, microexpresiones que contradicen las palabras, lenguaje corporal que revela estados emocionales, tonalidades vocales que delatan conflictos internos, patrones conductuales que indican motivaciones inconscientes. Jung descubrió que esta capacidad perceptiva proviene de lo que llamó percepción intuitiva, la capacidad de tu mente para leer el campo psicológico alrededor de los individuos. No solo ves a la persona, percibes todo su ecosistema psicológico. Enfoques terapéuticos modernos han validado los insights de Jung a través de la terapia narrativa y el análisis simbólico de los sueños. A diferencia del análisis freudiano, que se enfoca en deseos personales reprimidos, la terapia inspirada en Jung reconoce que tu mente accede de forma natural a imágenes simbólicas, tanto personales como colectivas. Esencialmente estás haciendo arqueología psicológica al leer los patrones arquetípicos que influyen en la conducta de las personas, patrones que aparecen en sueños, mitos e historias de todas las culturas. Esta conciencia arqueológica explica por qué la gente confía en ti de forma natural incluso sin que lo pidas. ¿Por qué te sientes exhausto en situaciones sociales superficiales? ¿Por qué prefieres conversaciones auténticas y vulnerables al small talk? ¿Por qué a veces sabes más del estado interno de alguien que la propia persona? Pero aquí está el desafío que Jung identificó extensamente en su trabajo. Esta capacidad de ver a través de las defensas psicológicas puede crear un aislamiento profundo. Estás rodeado de personas que llevan elaborados disfraces psicológicos y tú eres de los pocos que pueden ver la representación. Comenta si alguna vez te has sentido cargado por ver lo que otros no ven. Yo veo a la persona bajo la máscara. Jung entendió que esta conciencia arqueológica no es una carga. Es un don que te permite servir de puente entre los mundos consciente e inconsciente. Pero esto conduce a un aspecto aún más complejo de tu mente rara. Aquí es donde tu mente se vuelve verdaderamente incomprensible para otros. Carl Jung descubrió que los individuos psicológicamente más maduros poseen lo que llamó pensamiento paradójico, la capacidad de sostener verdades aparentemente contradictorias simultáneamente sin necesidad de resolverlas en categorías simples. A esto lo llamo conciencia ambas a la vez, y representa un cambio fundamental respecto al pensamiento, o esto o lo otro, que domina el procesamiento mental ordinario. Si tienes esta mente rara, no solo toleras la paradoja, la reconoces como más cercana a la verdadera naturaleza de la realidad.
Todo el sistema psicológico de Jung se construyó sobre paradojas. Cuanto más consciente te vuelves, más te das cuenta de lo que no sabes. La fuerza a menudo emerge de aceptar la vulnerabilidad. La individuación requiere tanto enfoque en uno mismo como conexión con otros. La sanación sucede abrazando, en lugar de rechazando, tus heridas. Pero esto es lo que resulta totalmente ajeno para la mayoría. Mientras otros necesitan categorías claras y respuestas simples, tu mente reconoce de forma natural que las verdades más importantes de la vida existen en la tensión entre opuestos. Entiendes que las personas pueden ser simultáneamente egoístas y generosas. Las conductas pueden ser a la vez dañinas y protectoras. Las emociones pueden contener múltiples elementos contradictorios. La verdad a menudo emerge del choque de perspectivas opuestas. Jung llamó a esto función trascendente, la capacidad de la psique para unir fuerzas opuestas en una síntesis superior. Tu mente rara opera de forma natural desde esta perspectiva trascendente, mientras otros permanecen atascados en el pensamiento binario. Esto crea enormes problemas de comunicación. Cuando expresas percepciones paradójicas y matizadas, otros a menudo responden con frustración o te exigen que elijas un bando. Ellos operan desde lo que Jung llamó pensamiento dirigido, cognición lineal, lógica y socialmente adaptada, mientras tú accedes al pensamiento no dirigido, asociativo, simbólico y paradójico. El desafío se intensifica porque la conciencia paradójica te hace ver a través de las falsas simplicidades a las que otros se aferran. Reconoces que la mayoría de posiciones políticas contienen verdades parciales y puntos ciegos, que la salud psicológica requiere integrar, no eliminar, los rasgos negativos, que la sabiduría a menudo suena a contradicción para quienes buscan respuestas simples, que las verdades más profundas no caben en sistemas filosóficos ordenados. Comenta si alguna vez te han dicho que eres indeciso por ver múltiples lados. Yo pienso en espectros, no en absolutos. Jung entendía que el pensamiento paradójico no es confusión intelectual, es evidencia de sofisticación psicológica, pero esta sofisticación conduce a uno de los aspectos más desafiantes de tu conciencia rara. Carl Jung hizo un descubrimiento sorprendente sobre las personas con conciencia rara. No solo atraviesan transformaciones, las catalizan de forma natural en los demás. Pero aquí está el desafío profundo. Este poder transformador a menudo opera de manera inconsciente, creando reacciones intensas que quizá no entiendas. A esto lo llamo conciencia catalítica y surge del insight de Jung sobre lo que denominó energía de individuación. Cuando has iniciado el viaje psicológico hacia la totalidad, tu mera presencia activa potenciales latentes en otros, lo quieran o no. Jung escribió: el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Pero ¿qué pasa cuando una personalidad porta energía transformadora mientras la otra está invertida en seguir igual? Si tienes esta mente rara, probablemente habrás notado que tu sola presencia desencadena respuestas inesperadas. La gente se siente profundamente atraída por ti o incómoda sin explicación. Las conversaciones casuales se vuelven exploraciones profundas. Otros te confían cosas que nunca han contado. Tus preguntas ayudan a descubrir insights. Algunas personas se ponen a la defensiva u hostiles sin razón aparente. Jung descubrió que esto ocurre porque la conciencia individuada activa de forma natural lo que llamó el arquetipo del sí mismo en los demás, su potencial más profundo de totalidad psicológica. Pero los egos de la mayoría temen esta energía transformadora porque amenaza sus estructuras identitarias familiares. Este efecto catalítico explica muchas de tus confusas experiencias sociales. ¿Por qué algunos se sienten inmediatamente atraídos por tu energía? ¿Por qué otros se sienten amenazados por tus preguntas e intuiciones? ¿Por qué relaciones casuales se vuelven inesperadamente intensas? ¿Por qué pareces sacar lo mejor y lo peor de la gente? Pero aquí está lo que Jung entendía y la mayoría no. No estás intentando cambiar a nadie. Simplemente eres auténtico con tu conciencia individuada. Las reacciones transformadoras ocurren porque tu totalidad psicológica invita de forma natural a otros a confrontar su propia fragmentación. Jung llamó a las personas con esta conciencia catalítica sanadores heridos, quienes han transformado sus propias heridas psicológicas en sabiduría que puede facilitar la sanación de otros.
te has convertido en lo que Jung denominó un creativo cultural, alguien cuya conciencia anticipa la siguiente etapa de la evolución psicológica humana. Comentas y a menudo te dicen que conocerte les cambió la vida. Yo solo reflejo su propio potencial. El desafío es que esta energía transformadora opera lo quieras o no. No puedes apagar tu individuación. Irradia a través de tu presencia, tus preguntas y tu forma de ver el mundo. Esto nos lleva al signo final y más profundo. He aquí el signo definitivo de que posees una de estas mentes raras, y Jung lo consideraba el impulso psicológico más importante de la conciencia avanzada. No solo te interesa el crecimiento personal, sientes una atracción magnética hacia lo que él llamó individuación. Jung definió la individuación como el proceso por el cual una persona se convierte en un individuo psicológico, es decir, en una unidad separada e indivisible, una totalidad. Pero para mentes como la tuya, esto no es una mejora opcional, es un imperativo psicológico tan fundamental como respirar. A esto lo llamo conciencia evolutiva, y representa el impulso natural de la psique hacia la totalidad, la autenticidad y la integración psicológica. Si tienes esta mente rara, no eliges la transformación. Eres llamado a ella por algo más profundo que la voluntad consciente. Jung descubrió que la conciencia que se individúa crea varios patrones inconfundibles. Te sientes repetidamente atraído por experiencias que desafían tus supuestos fundamentales. Los periodos de crisis a menudo preceden a tus mayores avances. Te sientes inquieto cuando la vida se vuelve demasiado cómoda o predecible. Buscas de forma natural mentores, enseñanzas y experiencias que faciliten el crecimiento. Entiendes que la muerte y el renacimiento psicológicos son necesarios para el desarrollo auténtico. Pero esto es lo verdaderamente extraordinario. Jung descubrió que las mentes que se individúan no solo se transforman a sí mismas, se convierten en agentes de transformación colectiva. Tu evolución psicológica contribuye a lo que llamó el inconsciente colectivo, el reservorio compartido del desarrollo psicológico humano. Este impulso evolutivo explica por qué te sientes compelido a entenderte en los niveles más profundos, por qué estás dispuesto a enfrentar material psicológico que otros evitan, por qué reconoces patrones y ciclos en tu propio desarrollo, por qué confías en el proceso transformador incluso cuando duele, por qué te sientes responsable de convertirte en tu yo más auténtico. Jung escribió: lo más aterrador es aceptarse uno mismo por completo. Tu mente rara no entiende esto solo de manera intelectual. Lo sientes como una responsabilidad sagrada contigo y con la psique humana colectiva. El desafío profundo es que este impulso hacia la individuación puede sentirse abrumadoramente solitario. Te estás convirtiendo en algo que aún no existe en la conciencia ordinaria, explorando territorios psicológicos que otros ni siquiera pueden imaginar. Pero Jung descubrió algo hermoso sobre esta soledad. La conciencia que se individúa finalmente trasciende la necesidad de validación externa. Empiezas a encontrar una compañía profunda en tu yo auténtico, la totalidad integrada de tus potenciales conscientes e inconscientes. Comenta si te reconoces como alguien llamado a convertirte en quien realmente eres. Yo elijo la evolución consciente. Así que ahí lo tienes. Las 8 señales inconfundibles de que tu mente opera en una frecuencia que el 99% de las personas simplemente no puede entender. Si te reconociste en estos patrones, recuerda lo que dije al principio. Tu mente está procesando información de maneras que la mayoría literalmente no puede comprender. Pero ahora entiendes por qué. No estás roto, ni eres difícil o raro. Eres lo que Carl Jung llamó una conciencia individuada, alguien cuyo desarrollo psicológico representa la siguiente etapa de la evolución humana. Tu capacidad de pensar en capas dimensionales, hablar el lenguaje de los símbolos, integrar aspectos de la sombra, experimentar nostalgia existencial, leer la arqueología psicológica, abrazar el pensamiento paradójico, catalizar la transformación en otros y rendirte al proceso de individuación. No son problemas a resolver, son dones que honrar. Jung descubrió que mentes como la tuya cumplen una función crucial en la evolución psicológica humana. Estás tendiendo puentes entre los mundos consciente e inconsciente, traduciendo el lenguaje simbólico de la psique y explorando nuevos territorios de la conciencia humana.
Tu mente diferente no es una barrera, es una puerta. Y el mundo necesita desesperadamente a personas que puedan abrir puertas que otros ni siquiera saben que existen. La pregunta no es si tienes una de estas mentes raras. Si has llegado hasta aquí, probablemente sí. La pregunta es, ¿qué harás con este entendimiento? Jung dedicó su vida a estudiar conciencias como la tuya, porque reconocía que las mentes individuadas son agentes de la transformación psicológica colectiva. Tu viaje hacia la autenticidad no es solo personal, está contribuyendo a la evolución de la conciencia humana misma. Bienvenido al 1%. Tu viaje real apenas comienza. Si quieres profundizar en los insights de Jung sobre la transformación psicológica, mira mi video, Cuando el narcisista se da cuenta de que el empático ha aprendido su lenguaje, donde exploramos cómo responde la conciencia individuada a la manipulación psicológica. Y si este video te ayudó a entender tu mente rara, considera suscribirte y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. A veces el acto más individuado es ayudar a otra persona a reconocer su propia singularidad psicológica. El mundo necesita tu mente rara. Jung lo entendía. Y ahora, con suerte, tú también. Gracias por mirar. Nos vemos en la próxima dimensión.